En este vídeo vamos a estudiar la continuidad de una función definida a trozos. Por ejemplo, el siguiente problema. Estudiar la continuidad de la siguiente función clasificando los posibles puntos de discontinuidad. Ahí tenemos escrita la función, que está definida, como vemos, en 3 trozos. Cada trozo está compuesto por una función racional, en este caso por un cociente. El primer trozo definido para x menor o igual a 1, el segundo trozo de 1 a 3 y el último trozo para x mayores que 3. Pues bien, vamos a ir definiendo los pasos y lo vamos a ir viendo directamente en este ejemplo para que sea más fácil explicar qué es lo que hay que ir haciendo. El primer paso es estudiar el dominio de cada una de las funciones. Ahora bien, ese dominio tiene que estar restringido al intervalo en el que están definidas. Por ejemplo, la primera función es una función racional. Es esta función que tenemos aquí, y esto es una función racional. Si igualamos el denominador de esta función a 0, esto es una ecuación donde yo puedo sacar factor común la x, y me quedaría o bien que x vale 0, o bien que el segundo factor, x más 5, vale 0, con lo que la x vale menos 5. Es decir, el dominio de esta fracción sería todo r menos el 0, bueno, menos el, vamos a ponerlo por orden, menos el menos 5 y el 0. Ahora bien, el dominio de esta función está restringido a este intervalo, ¿vale? Es decir, a los x menores que 1. Luego yo tengo que fijarme si estos puntos, menos 5 y 0, que están excluidos del dominio, son efectivamente pertenecientes a los x menores que 1. Es decir, me tengo que dar cuenta si menos 5 y 0 pertenecen a los valores que son de x menores o iguales a 1. Como vemos, menos 5 es menor o igual a 1 y 0 también es menor o igual a 1. Luego, el dominio de esta función sería de menos infinito a menos 5 y de menos 5 a 0 y de 0 a 1 cerrado, porque como vemos aquí está el igual a 1 incluido, ¿verdad? Está aquí el igual, ¿vale? Luego ese sería el dominio de la primera rama. Vamos con la segunda rama. La segunda rama es 4x partido por x más 3, otra función racional. Si nos fijamos, el dominio de esta función de aquí, sería ahora, pues, x más 3, si yo lo igualo a 0, pues me quedaría x igual a menos 3. Pues bien, ahora hay que saber si menos 3 pertenece al intervalo donde está definida la función. Es decir, ¿el menos 3 pertenece a este intervalo? No, porque menos 3 no está entre 1 y 3, ¿verdad? No. Menos 3 no está dentro de ese intervalo, que es el intervalo abierto 1, 3. Luego, entonces, el dominio de esta función está pues, el dominio sería de 1 a 3, ¿vale? De 1 a 3 porque es donde está definida la función. Y por último, la última rama. Tenemos esta rama. Esta rama, si ustedes igualan x menos 2 a 0, porque también es una función racional, el dominio de una función racional se hace igualando el denominador a 0. Estos son los puntos excluidos del dominio. Está excluido el 2. Me pregunto, ¿2 pertenece a la rama donde está definida la función? Es decir, a los x mayores
o iguales a 3 a estos valores? La respuesta nuevamente es no. 2 no está dentro del intervalo cerrado en 3 y abierto en más infinito. Luego el dominio de esta tercera rama será el intervalo cerrado en 3 y abierto en más infinito. Bien, aquí tenemos recogidos los 3 dominios, con lo cual el dominio global de la función pues si nos fijamos es todo R menos el menos 5 y el 0. Todos los demás valores están incluidos en la función. El segundo paso, como hemos hecho, es establecer el dominio global. Ahí lo tenemos, calculado ya, ¿verdad? Y ahora hay que estudiar la continuidad en los puntos excluidos del dominio. Es decir, en menos 5 y en 0. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estudiar la continuidad en los puntos excluidos. La continuidad en x igual a menos 5 y por aquí estudiaremos la continuidad en x igual a 0. Vamos a poner una línea que lo divida. Continuidad en x igual a menos 5. Si yo hallo el límite cuando x tiende a menos 5, que es la primera condición de esta función, me da una indeterminación 0 partido por 0. ¿Cómo se resuelve una indeterminación 0 partido por 0? Pues vuelvo a copiar y factorizo numerador y denominador y simplifico. Límite cuando x tiende a menos 5, el numerador lo dejamos igual y el denominador lo factorizaremos. Simplificamos ahora numerador y denominador y esto me daría el límite cuando x tiende a menos 5 de 1 partido por x, ¿no? X más 5 entre x más 5, pues arriba queda 1, ¿verdad? Y esto me va a dar menos 1 quinto. Es decir, la primera condición se cumple. Existe el límite y da menos 1 quinto. La segunda condición es la existencia de la imagen de f de menos 5. Sin embargo, vemos que no existe f de menos 5, puesto que x igual a menos 5 no pertenece al dominio de la función. ¿De acuerdo? Luego, si no pertenece al dominio, no tiene imagen. Es decir, en ningún punto excluido del dominio va a haber imagen. Por lo tanto, seguro que va a ser discontinuo porque la segunda condición no se va a cumplir. Obviamente, la tercera condición, que es que el límite de x tendiendo a menos 5 de la función sea igual a f del punto, a la imagen del punto, esto es menos 5, vamos a ponerlo bien, es menos 5, pues obviamente tampoco se cumple al no existir f de menos 5. Bien, vamos a ver aquí. Vamos a ver qué tipo de discontinuidad hay. Pues si existe el límite, pero lo que no existe es la imagen, tenemos que hay una discontinuidad evitable en x igual a menos 5. Discontinuidad evitable.
Pues vamos a ver qué pasa ahora en el punto x igual a 0. Para eso, lo primero, calculamos el límite. Límite cuando x tiende a 0 de esta función. Y si nosotros lo hacemos, esto me da 5 partido por 0, que es una indeterminación k partido por 0. ¿Cómo se resolvía una indeterminación k partido por 0? Haciendo los límites laterales. Bien, pues vamos a hacer los límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda será de esto, de x más 5 partido de x al cuadrado más 5x. Como el denominador tiene un grado mayor o igual a 2, factorizo el denominador. Y esto me queda x por x más 5. Puedo simplificar, simplifico, lo hago. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 partido por x. Y esto es 1 partido por un 0 negativo, ¿verdad? Un número negativo muy próximo a 0. Y esto da menos infinito. Vamos a hacer ahora el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Nuevamente copio, factorizo el denominador como antes. Ya que puedo simplificar, lo hago. Y me queda 1 partido por un 0 que ahora es positivo. Y 1 partido por un 0 positivo es más infinito. Luego tenemos una discontinuidad inevitable de salto infinito en x igual a 0. Bien, ya sabemos que en estos puntos excluidos del dominio, lógicamente la función no es continua porque en ningún caso va a existir la imagen, en este segundo tampoco, por eso no lo pongo, desde que no existe el límite sabemos que la discontinuidad es inevitable. Y tenemos en x igual a menos 5 una discontinuidad evitable, como hemos visto, y en x igual a 0 una discontinuidad inevitable de salto infinito. Pues bien, ya tenemos estudiado la discontinuidad en los puntos excluidos del dominio. Tercer paso, se estudia la continuidad en los extremos de cada rama. Si nos dividimos la pizarra en dos para estudiar la continuidad en cada uno de esos puntos, tenemos continuidad en x igual a 1, que es uno de los extremos de la rama. Aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? El primer paso es hacer el límite. ¿Pero qué ocurre? Que la izquierda y la derecha de 1 están en ramas distintas. ¿Qué es la izquierda de 1? Es un punto muy próximo a 1, pero menor que 1. Por ejemplo, 0,9999, infinitos 9. Obviamente, ese valor, al ser menor que 1, está definido en esta rama. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a hacer el límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, en esa rama, en la primera rama, sería x más 5 partido de x cuadrado más 5x. Si yo sustituyo la x por 1, obtendría 5 más 1 es 6, partido por 1 más 5, que es 6 entre 6, que es 1. Y si hago el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿dónde está la derecha de 1? Me podríais decir, son los números mayores que 1. Bien. Pero, ¿podría ser aquí? ¿En x mayores que 3? No, porque son los números mayores que 1, pero tan próximos a 1 como podamos imaginar. Luego ahí no vale. Tendremos que estar en valores como 1,00001, valores muy próximos a 1. Y esos están en esta rama, ¿verdad? En esta. Pues el límite cuando x tiende a 1 por la derecha lo voy a hacer en la segunda rama. Si yo sustituyo la x por 1, 4 por 1 es 4, partido por 1 más 3, que también es 4. 4 entre 4,
1. Luego existe el límite. ¿Por qué existe el límite cuando x tiende a 1? Pues existe el límite cuando x tiende a 1 de mi función porque los límites laterales por la izquierda y por la derecha existen, y para que existan el límite, los límites laterales tienen que ser iguales. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Es igual, y es igual además a 1, que es lo que vale el límite, ¿verdad? Segunda condición, tenía que existir la imagen del punto. ¿Existe f de 1? Tengo que localizar el igual a 1. Y nos fijamos que el igual a 1 está aquí en la primera columna. Ahí teníamos el igual, ¿verdad? Pues existe f de 1 y está ahí definido. F de 1 sería pues 1 más 5, que es 6, partido por 1 al cuadrado, más 5, que también es 6. Pues 6 entre 6, que es 1. Y el tercer paso, la tercera condición de la continuidad de una función en un punto, es precisamente que los límites laterales coincidan, es decir, que el límite, el valor del límite, que me dio 1, coincida con el valor de la imagen del punto, que como vemos coinciden, es decir, que el límite cuando x tiende a 1 de la función sea exactamente igual a la imagen del punto. Por lo tanto, tenemos que se cumplen las tres condiciones de la continuidad, luego la función es continua en x igual a 1. Se cumplen las tres condiciones. Existe el límite en que x tiende a 1, es decir, los límites laterales en x tendiendo a 1 son iguales, existe la imagen y el valor del límite es igual al valor de la imagen en el punto. Vamos a estudiar ahora la continuidad en x igual a 3. Primer paso, lo mismo, hacemos el límite. Lógicamente, en x igual a 3 también tenemos que hacer los límites laterales, puesto que x igual a 3 es el límite de una rama y otra. ¿Dónde están los valores a la izquierda de 3? Son los valores tan próximos a 3 como yo pueda imaginar, pero menores que 3. Es decir, 2,9999. ¿Y dónde está ese número? Bien, pues ese número está aquí, ¿verdad? 2,999. ¿Vale? Pues lo hago en esa rama el límite. Sería 3 por 4, 12, partido 3 más 3, que es 6, 2 entre 6 es 2. Vamos ahora al límite cuando x tiende a 3 por la derecha. ¿Cuál es un valor a la derecha de 3? Pues 3,0000, infinitos ceros y luego un 1. Es decir, son valores mayores o iguales que 3 de aquí, ¿verdad? Luego hago el límite en esa rama. Sustituyo la x por 1, pues 3 menos 2 es 1, y 1 partido por 1 es 1. Y veo que los límites laterales son diferentes, ¿verdad? Son distintos. Luego, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es distinto del límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función. O dicho de otra manera, no existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. Desde que se incumple una condición ya tenemos que la discontinuidad es inevitable, ¿verdad? Fíjense que a pesar de eso existe f de 3. Existe f de 3 porque el 3 el igual a 3 está aquí, ¿verdad? Luego, si yo sustituyo en ese valor la x por 3, me quedaría 1 partido 3 menos 2, me daría 1. Y por supuesto la tercera condición no se cumple porque no se cumple la primera, obviamente. Si no hay límite, el límite no puede ser igual a f de 3. El límite en x tendiendo a 3 no puede ser igual a f de 3. Luego tenemos una discontinuidad inevitable
de salto finito. ¿Por qué de salto finito? Porque los límites me han dado números finitos, no me ha dado ningún infinito. Son números reales distintos, pero finitos. Finito significa que no me dan infinito. En x igual a 3. Bueno, pues ya hemos visto que nuestra función tenía una discontinuidad en los puntos excluidos, que es del dominio. Aquí teníamos una discontinuidad evitable, recordemos. Aquí teníamos una discontinuidad inevitable de salto infinito. Recordemos lo que lo hicimos antes, aunque borramos la pizarra. En x igual a 1 es continua y en x igual a 3 una discontinuidad inevitable de salto finito. Pues gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.